Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro curso de programación en Java. En este vídeo vamos a estar viendo un tema muy importante. Vamos a ver lo que son las variables por referencia. Ya habíamos visto las variables primitivas, pero ahora vamos a ver las variables por referencia. Muy bien. Además, en este vídeo va a ser más teórico que práctico, pero sí es muy importante que nos quede bien claro, ya que esto nos va a servir de base para los siguientes temas de orientación a objetos. Muy bien, comenzamos. Bueno, en Java tenemos dos tipos de variables, los tipos primitivos y los tipos por referencias a objetos. Los tipos primitivos ya los vimos, se podrían asemejar a contenedores, los cuales almacenan valores puntuales, ya sea, por ejemplo, aquí tenemos una variable de tipo byte, almacena un valor puntual. ¿Qué es un valor puntual? Un valor como 5, 4, menos 10. Short almacena con más capacidad, por eso será más grandecita aquí el contenedor. Lo mismo in y long, valores más grandes. Recuérdese que tenemos 8 tipos primitivos que almacenan valores como tal, pero en Java también tenemos las variables por referencia, que vendrían a ser estas. También son como un contenedor, solo que ya no van a almacenar un valor puntual, sino que van a almacenar algo así como un puntero o una referencia hacia un objeto. Es por eso que aquí tenemos un control remoto, ya que esto nos da la idea de que tenemos un enlace o un puntero de esta variable hacia otro lado, que sería el objeto como tal. Muy bien, para entender esto, veamos el siguiente dibujo. Ok, aquí tenemos la declaración de una variable primitiva. Ponemos tipo de dato, el nombre y el valor que le asignamos. Aquí tenemos el contenedor que representa la variable. Este es el tipo de dato. Y este es el valor como tal. Este es el valor puntual que se le asigna. Pero ahora nótese cómo vamos a definir una variable por referencia. De igual manera vamos a poner un tipo de dato. Aquí el tipo de dato es doc. Puede ser cualquier otro tipo de dato. Puede ser un tipo de dato auto, tipo de dato book, cualquier tipo de dato. Es más, estuvimos viendo tipos de datos por referencia, como el tipo de dato string. Entonces, también tenemos aquí el nombre de la variable. Es tipo y nombre. Pero nótese ahora que le estamos asignando con el operador de asignación no un valor puntual, sino un objeto. Recuérdese que habíamos visto que el operador new crea objetos de lo que está aquí adelante. Créame un objeto de esta plantilla o de esta clase, new doc. Y entonces es como lo que vemos aquí. Con new creamos este objeto. Vean, objeto de tipo doc, se crea el objeto. Con doc, myDoc, estamos reservando un espacio que sería este contenedor. Y con el operador de asignación estamos haciendo la asignación o la liga del control hacia el objeto. Nótese, es el enlace o es el puntero. Por tanto, podemos concluir que necesitamos 3 pasos para declarar una variable de tipo por referencia. El primer paso es tener un tipo de dato por referencia y ponerle un nombre. Ahora, ¿cómo sabemos que es un tipo de dato por referencia? Pues mientras no sea un tipo de dato primitivo, sabemos que va a ser un tipo de dato por referencia. Este es el primer paso, crear un contenedor que almacene referencias. El segundo paso sería crear el objeto. Es muy importante que notemos que el objeto que estamos creando sea del mismo tipo de dato de la variable referencia. Notes aquí que creamos un objeto doc en una variable de tipo doc. Y como último paso sería hacer el enlace, este que está aquí, variable de tipo doc que se llama myDoc y se enlaza con un objeto doc. Ahora, con las variables referencia podemos accesar al operador punto. Aquí tenemos, por ejemplo, myDoc.ladrar. Esto ya lo hemos hecho. Por ejemplo, cuando tenemos los escáneres, que declaramos un escáner que se llama lector, hacemos lector.netsIn. Recuérdese que con punto accesamos a los métodos que tiene esa variable. Un escáner pues tiene el método netsIn para leer enteros, netslong, que es lo común que pudiera tener un objeto de tipo doc. Por ejemplo, ladrar, avanzar, comer, etcétera. Entonces, nótese, connotación punto, accesamos a los métodos o a las propiedades a las que está apuntando esta variable. Ok, para que quede más claro, es como si tuviéramos nuestro control remoto, el cual está representado por el nombre de la variable. Y connotación punto, estamos puchándole a un botón o llamando un método. Tenemos de punto var, es decir, con el control remoto yo mando a llamar uno de sus métodos.
Ahora vamos a ver algunos ejemplos para que quede aún más claro. Veamos este primer ejemplo. Aquí yo estoy declarando dos variables que se llaman B y se llama C, de tipo book. Aquí están. B y C son los contenedores, pero son por referencia. Luego estoy creando dos objetos, new book y new book. Aquí está el objeto 1 y aquí está el objeto 2. Y con el operador de asignación estoy haciendo el enlace. Nótese, aquí está el enlace. Por lo tanto, tengo dos referencias y tengo dos objetos. Ahora, voy a crear una tercera referencia. La referencia se llama D, de tipo book. Y vean que a D le estoy asignando a lo que está apuntando C. C está apuntando a este objeto. Por lo tanto, cuando yo hago esta asignación que D también apunte a C, entonces D va a apuntar al objeto que apunta a C. D no puede valer esto como tal que D apunte a C, sino más bien D apunta a lo que está apuntando C. ¿Qué tenemos aquí? Tres referencias y dos objetos. Y por último, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner que la referencia C sea igual a lo que apunta B. Vean que B apunta al objeto 1. Entonces C ya no va a apuntar a este, sino que ahora C va a apuntar, como está aquí, al objeto B. Se pierde este enlace, aunque aún D lo sigue apuntando. ¿Qué tenemos? Nuevamente tres referencias y dos objetos. Segundo ejemplo. Ahora vamos a tener otra vez dos referencias como tenemos aquí. Aquí las declaramos, una se llama B y otra se llama C. Estas van a apuntar a dos objetos. B apunta al objeto 1 y C apunta al objeto 2. Podemos decir que tenemos dos referencias activas porque están apuntando a un objeto, no están apuntando a nada. Si no estuvieran apuntando a nada sería una referencia nula. Aquí están activas y tenemos dos objetos alcanzables. ¿Por qué alcanzables? Porque están siendo apuntados por alguien. Si no fueran apuntados por ninguna referencia, serían objetos inalcanzables. Luego tenemos lo siguiente. Nótese que B va a apuntar a lo que está apuntando C. C apuntaba a este. B ahora apunta a este. Entonces el objeto ya no está siendo apuntado por ninguna referencia. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos dos referencias activas, ya que apuntan a un objeto. Pero tenemos aquí un objeto inalcanzable. Ven que ya no hay manera de que alguien lo pueda apuntar. Este objeto también se conoce como un objeto elegible para el recolector de basura o el garbage collector. ¿Qué es el garbage collector? Básicamente es una utilería en la máquina virtual de Java que va a administrar la memoria. Cuando un objeto es elegible, como este que no es apuntado por ninguna referencia, es decir, que está abandonado, se puede liberar su memoria que ocupa. Eso es lo que hace el garbage collector. Por último, la referencia C apunta a null. Cuando hacemos esto, le estamos diciendo que no apunte a nada. Entonces, nótese, aquí B apunta a C. Este es un objeto elegible para el garbage collector, pero ahora C decimos que apunte a null, o sea, nada. Entonces se rompe este enlace y ya no apunta a nada. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos dos referencias. Una referencia activa y una referencia nula, que no apunta a nadie. Tenemos un objeto alcanzable y un objeto abandonado. Muy bien, con esto hemos visto las referencias. Nos vemos en un siguiente video. Saludos.